Para empezar a hablar, quiero compartir pantalla, ¿sí? A ver, vamos a empezar compartiendo acá. Bien, desde el principio. Bien. Bueno, la idea, como decía Cintia, es darle tips muy concretos con los cuales charlamos el año pasado y algunos tips que tienen que ver de la vida universitaria. Yo, como decía Cintia, además de trabajar en la Ditela, soy psicólogo, me especializo en esto, que es la orientación vocacional, y por eso quiero darles tips muy concretos, más allá de dónde estudien y qué estudien, que les sirva, ¿no? Que les sirva en esta etapa de definición. Me quiero meter en tema un poco, retomando algo que charlamos el año pasado. Ustedes saben que lo más importante, yo les había contado, es el autoconocimiento. Porque si ustedes se toman tiempo para pensarse a sí mismos, van a elegir algo que sea para ustedes en la vida. Si no se toman tiempo para pensar, bueno, uno va a ir probando hasta que descubre. La mayoría de la gente, yo les cuento que hace al revés, ¿no? Que va como loco a buscar carreras, pero no se pone a pensar qué carreras o por qué ese tipo de carreras son para mí. Entonces, yo acá quiero hacer un stop y tómense tiempo para pensar y repensarse. Esto es lo central. Cuando hablamos de orientación y más vocacional, es detenerme a pensar algunas cosas de mí mismo para elegir con esos elementos. Si uno elige con esos elementos, es como que elige mucho más cercano aquello que es para mí. Entonces, lo primero, siempre lo más superficial, son los intereses, lo de afuera. ¿Qué son los intereses? Los gustos, las preferencias que ustedes tienen. Que si yo les preguntara, qué sé yo, a algún amigo de ustedes, contame qué le gusta a tu amigo, me sabría decir más o menos qué cosas le llaman la atención. Hay gente que se queda acá y elige solamente por intereses. El gran riesgo de elegir solamente por intereses es que el interés cambia. Y lo que hoy les gusta a los 17 tal vez le deja de gustar a los 19. Entonces, es importante que no hagan test vocacionales online, porque esos test solo evalúan intereses y no tienen en cuenta otros aspectos que ustedes tienen que evaluar también de sí mismos. Hay intereses que ustedes se van a dar cuenta al toque que tienen que ver con una futura profesión, hay intereses que ustedes lo enmarcarían dentro de un hobby, un pasatiempo, y hay intereses que tienen un gran signo de pregunta, que es un interrogante que los vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en la vida. Lo segundo, que el año pasado también trabajamos con ustedes, era el potencial. Es muy importante que cada uno de ustedes se ponga a pensar, ¿para qué sería bueno yo en la vida? ¿Sí? No me refiero a materias, porque si no, elegiríamos por las materias que me fue mal o bien en el colegio. Y ustedes saben que una carrera, una profesión, un oficio, nunca se elige por las materias que contiene, solamente porque lo elegiríamos teóricamente. Y ustedes tienen que lograr verse trabajando. Entonces, lo que quiero decir es que el potencial de ustedes va más allá de lo que han aprendido en el colegio. Entonces, hay un montón de capacidades y habilidades que ustedes tienen y desarrollan por fuera del colegio que son importantes que las tengan en cuenta también para elegir. Por supuesto, las que desarrollaron en el colegio ni hablar, pero uno de esas las tiene más claro a veces, ¿no? Es como que yo les preguntara, che, ¿en qué te fue bien, mal? ¿En qué te sentís más cómodo? ¿Qué contenidos te gustaban del cole? Es más fácil identificarlo. Pero hay otras habilidades que ustedes tienen que desarrollaron en la vida, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta también para elegir. Y por último, la personalidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo son cada uno de ustedes? ¿Cómo soy? ¿Cómo pienso? ¿Cómo razono? ¿Qué ideología tengo? Este tipo de cosas, qué sueños tengo en la vida, son las que terminan de definir un poco, ¿no? Porque en definitiva cada uno de ustedes está pensándose qué quiero hacer en mi vida, que es mucho más profundo a veces que elegir una carrera. Ustedes están eligiendo como el primer paso para empezar ese camino, digamos que es la vida más allá de la escolaridad. ¿Sí? Piensen que todas las actividades que ustedes realicen a partir del año que viene no son obligatorias. La escolaridad, hasta la escolaridad, era obligatorio. Y eso, al tener una ley que nos regula, es increíble cómo opera en la cabeza de todos nosotros. Y eso quiere decir que todas las decisiones que tomamos
van a repercutir directamente en nuestro desarrollo, en nuestro futuro, ¿no? Entonces, por eso a veces también cuesta. Entonces, acuérdense que lo primero, lo central es que ustedes tengan tiempo para pensar y repensarse ustedes mismos. Después avanzamos y el segundo paso, para mí no es de qué te gustaría estudiar, sino de qué te gustaría trabajar. Porque una persona que más o menos se conoce puede responder esta pregunta, más o menos digo, ¿en qué lugar? ¿Con qué gente? ¿En una empresa? ¿En una escuela? ¿No? ¿En dónde? ¿No? El segundo paso es de qué me gustaría trabajar. Y para conectarme con esta parte, ahí sí me tengo que meter con carreras, para ver de qué se trabajan esas carreras. Por eso, lo más importante que ustedes tienen que saber es cómo se investiga una profesión. Fíjense que casi siempre solo observamos el plan de estudios de una carrera y listo, ya está. El plan de estudios, ¿qué es? Las materias que contiene una carrera. Pero vieron que eso no me dice mucho. Y encima hay materias que no las entiendo y es más complejo. Entonces acuérdense que el plan de estudios no es lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Que cada uno de ustedes pueda conocer los roles profesionales y los campos laborales de esa carrera. Concretamente, ¿de qué trabajarían ustedes y dónde podrían trabajar? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra eso? ¿En la descripción de la carrera o en el perfil de la carrera? Generalmente es un texto bastante largo que muchos no quieren leer, que está en los folletos, que está en las webs, que está en la guía del estudiante, pero es como que nuestra mirada y nuestra vista se nos va para el lado de las materias. Bien, el tercer paso es elegir la carrera dentro de un área laboral. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que a uno de ustedes le gusta la administración de empresas, una carrera económica. Bueno, ejemplo, yo conozco, por ejemplo, todo lo que hay dentro del área económica. Sé que existe la economía empresarial, el contador, el de marketing, el de comercio exterior. Bueno, tengo que conocer como casi todas las carreras que tienen que ver con el área económica, si me gusta el económico, porque tal vez hay una que es como prima hermana, que simplemente no me la cuestioné porque no la conozco. Lo que tienen que saber los que eligen esta área, que van a tener que gestionar o tomar decisiones, o contabilizar, o asesorar en inversiones. Hay características muy comunes dentro de esta área económica. ¿Mm? Y está bueno que uno se las cuestione para ver si se identifica con estas acciones que suponen las ciencias económicas. Otro ejemplo, les voy a dar todos los ejemplos de las áreas, porque ustedes están en una instancia de definición. El área artística. Ustedes tienen que saber que la arquitectura es la madre de todos los diseños y después vienen todos los demás diseños. El industrial es para realizar objetos, el gráfico apunta a ser un comunicador visual gráfico, el diseño de imagen y sonido tiene que ver con lo audiovisual, el de indumentaria, ropa y todo lo que tiene que ver con telas, el de interiores, el de paisajes, bellas artes, fotografía, escenografía. Bueno, a alguien que le gusta lo artístico, incluimos acá, qué sé yo, también arte dramático, un montón de carreras artísticas que se me escapan ahora. Por supuesto, acá no están todas. Bueno, conozco, si yo tengo un perfil artístico, todo lo que hay dentro de lo artístico, donde mi creatividad va a estar puesta de manifiesto, o mi talento por algún área muy particular dentro de lo artístico. No es que tienen que ser ya 100% artísticos, porque esto es una construcción que se va logrando. Por eso también acá hay que derribar mitos, ¿no? Hay que saber dibujar, no hay que saber dibujar. Y yo creo que todo depende. Hay gente que no sabe dibujar, pero copia muy bien. Y hay gente que no copia muy bien, pero es recreativa. Entonces, cada uno tiene seguramente algo de qué agarrarse para poder enfrentar este tipo de formaciones. Eh, Bien, carreras sociales, faltan un montón más, ¿sí? Pero las clásicas, tal vez abogacía, historia, sociales, relaciones públicas, comunicación, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa con estas formaciones? Que tienen que ver a veces con el tener muchos recursos sociales desde lo verbal, desde la escritura, ¿no? Desde lo político, muchas veces. ¿Mm? Después tenemos carreras naturales, que son carreras que tienen un perfil más científico. ¿Mm?
Desde el estudio y también después en el desarrollo profesional, ¿sí? Cada una tiene particularidades distintas. Hay muchas más, ¿no? Astronomía, bueno, meteorología, un montón de carreras naturales que me estoy olvidando acá, simplemente a modo de ejemplo. Área asistencial, lo mismo, son todas carreras para ayudar a los demás, desde la salud física, desde la salud mental. Bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Podría ayudar a otros? ¿Soy muy sensible que sufriría tanto, más yo que la propia ayuda que podría establecer? ¿Qué me pasa con esta área, no? Que va a hacer algo de esto. La ayuda es tan grande en el mundo que hay tantos lugares para ayudar al otro, que no siempre son estos lugares tan directos, donde la ayuda es tan directamente como vincular con el otro. Hay un montón de otras profesiones que son para ayudar a los demás, pero la ayuda es indirecta. Por ejemplo, ciencia política, a través de las políticas públicas, un abogado con un perfil más social. ¿Mm? Carreras exactas, casi siempre encuadramos acá todas las ingenierías, porque la formación es muy exacta del ingeniero, pero también están las clásicas, la física, la matemática, la química, las ciencias biológicas, y un montón encima de otras ingenierías que ni nombramos. El tema es que acá, por supuesto que me tiene que gustar la formación exacta, me tiene que ir bien en lo exacta, porque si no es re difícil este tipo de formaciones, y además como hasta pensar de alguna manera como tienen los ingenieros. Otras propuestas que a veces no enmarcan dentro de ningún área, ¿sí? Y como turismo, hotelería, gastronomía, música, cine, y cada una de ellas, si quieren, ustedes pueden como abrirse. Dentro de la música, la otra vez contabilicé un montón de carreras que hasta yo mismo desconocía. Lo mismo dentro del cine o dentro de lo deportivo, ¿sí? Hay un montón de profesiones que está bueno investigar. Cuarto paso, traten de hablar con gente, ¿sí? Porque a veces uno se informa por la web de una universidad, va a una charla a una universidad, pero no hable con nadie. Sería muy importante que cada uno de ustedes pueda hablar con alguno de estos profesionales para que les cuente cómo es ejercer esa carrera y en Argentina. Nosotros estamos viendo cómo podemos lograr bajar más a la realidad el ejercicio profesional y que ustedes lo entiendan desde un sentido bien, bien práctico. ¿Mm? Algunas de las preguntas, por ejemplo, que podrían hacer una persona que trabaja es: ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Dónde la estudiaste? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que menos? ¿Cómo empezaste tu carrera profesional? ¿Cuáles son las áreas en las que podrías trabajar, además de la que estás trabajando ahora? ¿Cuál consideras que es el futuro de tu área laboral? ¿Sí? ¿Qué competencias se necesitan para hacer bien tu trabajo? ¿Para qué? Para ver si ustedes se sienten competentes, tal vez haciendo ese trabajo a futuro. ¿Dónde buscar información? Bueno, obviamente en Google hay páginas como ¿qué vas a estudiar? Universia, Busca Universidad o la web de las universidades. Estas tres del medio son tres buscadores específicos. De uno filtra por carrera y después te aparece la universidad donde se puede cursar. Pero hay instancias que son superlativas, yo digo. Si alguno de ustedes puede ir a una reunión informativa virtual, creo que suma mucho, porque ahí generalmente hay un profesor, está el director de la carrera, o alumnos que cuentan su experiencia, y encima es ver la carrera en el perfil de esa universidad que tal vez me esté interesando, ¿sí? Todas las universidades públicas y privadas, estas fechas ya las tienen publicadas, de las reuniones informativas y charlas informativas. Esa es la actividad central para buscar información de manera más personalizada. Ferias de universidades este año no se hicieron porque son presenciales, pero sí hay entrevistas, sobre todo en las universidades privadas, con profesores, directores de carrera, alumnos, que si tienen ese recurso, aprovechenlo. ¿Mm? Bien. Quinto paso, elegir la carrera y la universidad. ¿Mm? Algo que también vimos el año pasado. Primero, elegir la carrera. Si están entre dos o tres opciones, ustedes, si quieren anote algo de este cuadrito, cópienlo, sáquenle foto. Está bueno comparar sistemáticamente cada una de las carreras. Cuando digo sistemáticamente, ser muy detallista. En la carrera 1, ¿cómo es el plan de estudios?
¿Cuáles son las materias más importantes, las nodales, las troncales? Por ejemplo, si alguno de ustedes va a estudiar economía, tiene que saber que la matemática y la estadística son las materias más importantes. Bueno, ¿qué me pasa con esas materias? ¿Mm? Porque no solo me tienen que gustar, me tienen que ir bien, porque no es solo para estudiarlas. Después, si soy economista, voy a trabajar con la estadística como herramienta principal de mi desarrollo profesional. Entonces, con las otras materias, saber qué contenidos me van a traer y qué contenidos no me van a traer. Sepan ustedes que puede llegar a haber hasta un 30% de materias que es normal que no les guste. A veces es muy ambicioso pretender que la carrera me guste todo. Me guste todo el plan de estudios y me guste todo de lo que se trabaja. Eso es medio difícil lograrlo. Después comparar y ver las diferencias que hay entre las carreras, que son estas tres carreras que tenemos acá. Ahí van a surgir argumentos para elegirla y argumentos para no elegirla. Tienen que saber cómo es la formación profesional, es decir, cómo sigo después, ¿no? Elegí una carrera muy amplia y muy generalista y después tengo que especializarme, ¿m? O no, ¿sí? ¿Cómo es el rol profesional? Lo que hablábamos al principio. Con la carrera 1, ¿de qué trabajo concretamente? En cambio, con la carrera 2, ¿de qué trabajo? ¿Y cuáles son las diferencias que hay con carreras vecinas? Si elegí economía en la carrera 1, ¿yo sé lo que es una economía empresarial, por ejemplo, para compararla? Y a lo último, ¿con cuál de estas tres carreras me siento más competente yo? Siento que tiene que ver más conmigo. Siempre hay una carrera acá que gana, ¿sí? Que es más, que yo me siento que tiene que ver con todo lo que charlamos antes, con mis intereses, con mis aptitudes, con mi personalidad, ¿sí? Y siempre hay una que me voy a identificar mucho más viéndome trabajar. Si todavía no lo pueden hacer, aunque estemos en septiembre, no se apuren. Es por dos cuestiones. O porque les falta reflexionar un poquito más acerca de ustedes mismos, ¿sí? Que eso se logra, por supuesto, o le falta información, sobre todo desde lo laboral, de cómo se trabaja en la carrera que estoy pensando. Cuando puedan sortear y resolver estas dos cuestiones, tener tiempo para pensar un poco más a mí mismo y tener tiempo para ver si me veo trabajando, van a ver que se van a acercar mucho más a la definición. Y a lo último, y nunca al revés, elegir la universidad o la institución. Fíjense que el primer criterio que yo pongo es cuál es la mejor para ustedes, para mí, ¿sí? Hay muchos mitos con las universidades y las instituciones, se habla de cuál es la mejor, cuál es la peor. Lo importante es que cada uno de ustedes busque cuál es la mejor para ustedes. Con respecto a los mitos, hay que derribar algunos mitos y por eso les doy algunos criterios objetivos. ¿Cómo saber si la universidad es prestigiosa y tiene excelencia académica? Las mejores universidades de Argentina y del mundo son las que investigan. Esto quiere decir que si una universidad investiga, produce conocimiento. Y si produce conocimiento, quiere decir que tiene profesores que son investigadores y que los voy a tener yo como profesor. Esas son las mejores universidades. Por eso ahí pongo como segunda pregunta, bueno, ¿quiénes son más o menos mis profesores? No los conozco, bueno, googleo, miro en la página, miro quién es el director de mi carrera, para ver cuál es el perfil. ¿Eh? ¿Cómo es el nivel de exigencia? Para ver si tiene que ver conmigo. Porque tal vez yo quiero esa universidad que dicen que es buenísima, pero tal vez tengo que cambiar 360 grados mis hábitos de estudio. Bueno, ¿estoy dispuesto a eso, a hacerlo? ¿O necesito ayuda externa para aprender a estudiar para esa universidad y para esa carrera? Por supuesto, si es pública, si es privada. Tratar también acá de derribar todos los mitos entre la educación pública y la privada. Si voy a una privada, saber cuánto sale, cuántas cuotas son, si hay becas para poder aplicar. ¿Mm? Saber si tengo un curso de ingreso eliminatorio o nivelatorio, sobre todo si es eliminatorio. Si es eliminatorio, cuanto antes lo haga, mejor. Así tengo más oportunidades por si me llegue a ir mal en alguna de las materias. El plan de estudio, si es rígido o flexible, o sea, si puedo o no puedo elegir materias. Cómo es la carga horaria y el régimen de la cursada, para ver si puedo que yo trabajar y estudiar al mismo tiempo, por ejemplo. Si tienen tesis o trabajo final, bueno, ¿cómo es esa tesis y ese trabajo final? Si lo hago en el último año y la tengo como materia, el trabajo final, o directamente lo tengo que elaborar después de finalizar la cursada. Y después ver si la universidad a la que yo voy me ofrece
pasantías y me ayuden con la inserción laboral. Las pasantías es una oportunidad para que ustedes aprendan a trabajar dentro de la disciplina elegida, y la inserción laboral es saber si la universidad cuenta con una bolsa de trabajo o un departamento de desarrollo profesional que los ayude a ustedes a poder insertarse en el mundo laboral. Y también hay intercambio internacional en casi todas las universidades públicas y privadas, y lo más importante es que ustedes sepan los requisitos que se necesitan antes de entrar, así ustedes saben, bueno, que yo me mato si es por promedio en primer y segundo año, para llegar a tercero con buen promedio y poder postular. Y por último, hay un montón de otras actividades extracurriculares que tienen las universidades, que a veces las desconocemos, como el deporte, los idiomas, pero lo más importante tiene que ver con las actividades académicas, seminarios, charlas, ¿sí? Que son gratuitas, porque voy a esa universidad, y está bueno saber qué tipo de actividades extracurriculares me ofrecen. Bien. Tomo un poco de agua. Pasamos a la segunda parte. No sé si hay preguntas, Cintia, de la primera parte, de cómo elegir carrera, cómo elegir universidad. Hice un repaso rápido de lo que vimos el año pasado. En el chat no tenemos ninguna por ahora, pero si quieren pueden, si tienen algunas preguntitas, pueden hacerlas ahora, o si no las van escribiendo y las retomamos al final. Bien. El gran desafío es la adaptación a la vida universitaria. Saben que yo estoy convencido que es lo que más cuesta. Me costó a mí y sigue costando después de 20 y pico de años. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Puede ser? No, escuché un ruidito, pero bueno. Fui yo. Ah, listo. Entonces, les quería dar algunos tips muy concretos que se usan en la universidad, que son importantes tenerlos en cuenta para esta etapa que viene. Bien. Así que, para estar preparado, ¿no? Primero, tengan un plan de acción para el tema de las universidades. Sepan cuándo es la inscripción, saber cuándo y qué posibilidades de curso de ingreso yo tengo y saber todas las fechas y cuándo empiezo primer año. Lo más difícil de saber es cuándo empezar primer año, porque todavía, por el tema de la pandemia, esto no está claro. Y lo mismo si ustedes se llegan a inscribirse en una universidad y después no deciden ir, traten de gestionar la baja, no queden colgados ahí, ¿sí? Eso es muy importante. Pero estas tres cosas como plan de acción son muy importantes tenerlas en cuenta. En todas las universidades hay fechas tentativas de comienzo de primer año, pero sepan que las inscripciones en muchas universidades ya abrieron para 2021. Bueno, entonces sigan con los otros dos puntos que me parecen importantes. Segundo, de la vida universitaria, ustedes tienen que saber que ustedes se van a ir convirtiendo en estudiante universitario, no es de un día para el otro. ¿Vieron cuando pasaron de la primaria a la secundaria, que también fue un cambio importante? Lo mismo pasa con la universidad. En primer año ustedes van a tener que adaptarse, ¿sí? En todos los sentidos, ¿sí? A nueva gente, nuevo vocabulario. Sobre todo lo más difícil y lo más complejo son los hábitos de estudio. Y la clave de los hábitos de estudio es la anticipación en la universidad. Esto sépanlo porque ustedes saben que si uno estudiaba con poco tiempo para el colegio, uno sabe que aprobaba o zafaba. En la universidad esto no pasa. Y es lo que más cuesta entender. Por lo menos a muchos nos pasó esto, ¿no? Que nos tuvo que ir mal al principio un poco para realmente cambiar los hábitos de estudio porque con 1 o 2 días antes no llegábamos como en el colegio. El tema de los tiempos, lo mismo. Uno a veces piensa, bueno, curso de mañana, qué sé yo, de 8 a 1, y después puedo trabajar. Ojo, porque a veces no calculo el tiempo que me implica estudiar, ¿sí? Y hay que calcular este tiempo. ¿Cuánto me lleva a estudiar a mí? ¿Sí? No es como en el cole, lo vuelvo a repetir, que uno puede juntar todo a lo último. Acá uno tiene que estudiar diariamente para poder llegar con los tiempos universitarios. Y el tema del nuevo lenguaje, en todos los sentidos va a haber un nuevo lenguaje, hasta cómo se llaman las cátedras, las materias, los profesores, la estructura de la universidad, ¿sí? Este tipo de cosas que son explicadas habitualmente en algunas universidades al principio, y si no, tengo que empezar a
a meterme y empaparme de ese nuevo lenguaje que supone la vida universitaria. Yo les decía, y esto lo refuerzo porque es tal vez uno de los temas que yo más trabajo, uno piensa que estudiar mucho para el colegio es esto, y estudiar mucho para la universidad es todo esto, ¿no? Esto es real. Y para poder llegar a esto, para poder tener una buena actitud ante el estudio, motivarme, concentrarme, planificar mis tiempos, adaptarte a esta nueva realidad de estudio, hay que anticiparse y desarrollar buenos hábitos de estudio. Buenos hábitos de estudio significa tener lectura con tiempo, ¿sí? No apresurarme, poder tener lugar para hacer resúmenes, esquemas, lo que yo necesite, que ahora vamos a charlar de eso, y un montón de otras cuestiones, que la clave, acuérdense, que es la anticipación en la universidad. Es importante que ustedes pregunten también cómo se evalúa. En la mayoría de las universidades, por materia hay 2 parciales y después hay un final. En algunas se promocionan los parciales y no tienen que rendir final. Pero esto depende cada universidad, porque la mayoría tiene libertad de cátedra. Esto quiere decir que la decisión la toman los profesores. Y no se evalúa de la misma manera si yo estudio, qué sé yo, diseño que ciencia política. Es completamente distinto las instancias evaluatorias que hay. También hay trabajos prácticos, se pueden promocionar las materias, y las fechas siempre ustedes las van a saber desde el primer día que comienza la universidad. Eso es el calendario académico. Por eso, es como acá no tengo excusa, y por eso la clave, vuelvo a decir por 10ª vez, siempre es la anticipación en la universidad. Técnicas de estudio. Yo les quiero decir algunos tips para estudiar, porque vuelvo a repetir que es lo más complejo, desarrollar el tema de los nuevos hábitos para estudiar. Estos consejos los sacamos de las neurociencias. La universidad donde yo estoy, la DITERA, tiene un departamento de neurociencias que hizo algunas investigaciones con estudiantes de la universidad y descubrió algunas técnicas. Por ejemplo, una de las primeras técnicas es el repaso. El cerebro necesita la repetición para entender que algo es importante. La repetición, no la memoria, ¿sí? Repasar no significa estudiar de memoria. Esto es muy importante. Y para consolidar el aprendizaje, el repaso es esencial porque es lo que termina a través de fijar muchas de las cosas que ustedes aprenden. Segundo, tomar nota. Es muy importante la toma de apuntes en la universidad, porque ustedes involucran ahí un montón de sistemas, ¿sí? No solo el receptivo de incorporar información, sino también activan el sistema nervioso, como dice acá, y otros sentidos que ustedes los involucran también para el aprendizaje. Tercero, involucrar el movimiento. Hay mucha gente que ahora, cuando está estudiando, camina, anda en bicicleta, se mete en una cinta. Bueno, en la generación de ustedes esto es central, ¿sí? Porque es una generación muy activa. Nosotros no, nosotros éramos más de estar encerrados acá con la lámpara, tipo, no sé, monje, ¿no? Ahora hay que involucrar el cuerpo, ¿sí? El movimiento. Por eso el grupo de estudio, hablar con gente, ¿no? La acción, sumarla a esa actividad y tal vez me distraigo mucho menos. El cuarto paso es practicar. Es fundamental hacer ejercicios con exámenes modelo o exámenes viejos desde el principio. No solo para las materias que considero prácticas, sino también para las teóricas. ¿No? Ustedes saben que a veces hay gente que dice, para filosofía, para lógica, bueno, si yo sé la regla, ya sé el resto. No, si no lo practicás, no, es muy difícil que hagas un ejercicio si no pudiste practicar. El tema de distribuir el esfuerzo. Hay mucha gente que yo le pregunto, bueno, ¿cuántas horas estás sentado? Tantas horas. ¿Pero realmente estás estudiando esas 5 horas? Y a veces se dan cuenta de esto, que más horas no siempre es mejor. El tema es cómo distribuir esas horas a lo largo del día. Y el tercer consejo es el tema de los resúmenes y los mapas mentales. Traten de utilizar técnicas que los ayuden a ustedes a integrar toda la información de un autor, de una unidad y, por supuesto, de la materia. Esto es central para poder hablar con fluidez de un tema en la universidad. Bien, ¿preguntas hasta acá?
¿Alguna? ¿Alguien? ¿Se ¿Alguna animan? pregunta? No. No, dice Valentina. Bueno. Pueden escribir. Pueden ir surgiendo cuando termino de hablar, si no. Dale. Ustedes saben que yo represento a la DITELA y les paso estos avisos por las dudas. Si alguno de ustedes está interesado en la DITELA, sepa que el 6 de octubre comienza un nuevo curso de ingreso. Pero lo más importante es hablarles de beca. Los 3 mejores promedios del colegio de ustedes pueden postular a una beca de hasta el 50% y todos los que tengan 8 más de 8 a la beca mérito, que es hasta un 20%. Pero si eligen la carrera tecnología digital, que es nueva, y tienen en las materias exactas un promedio de 8 más, pueden también postular a la beca de hasta el 20% y estas 2 becas, mérito y lanzamiento, se pueden sumar. Lo que quiero decir es que todos los estudiantes del colegio de ustedes, que de primero a cuarto año, porque quinto no entra, de primero a cuarto año, si tienen un promedio general de 8 más de 8, tienen ingreso directo a la universidad DITELA y además pueden postular a beca. Piensen que nosotros somos una universidad costosa que por eso el 47% de los alumnos tiene algún tipo de beca para poder estudiar. Hay tiempo hasta el 30 de octubre, esperen, y estas son las 11 carreras de grado que nosotros tenemos. Si alguno está interesado en lo que les decía antes, trate de mandarnos un mail acá, admisiones@utdt.edu, para que nosotros les mandamos todo. Todo lo del plan de estudios, la propuesta de becas, ¿sí? El tema del ingreso de cada carrera, ¿sí? Y las particularidades que tiene cada una de estas 11 carreras de grado. Por último, si alguno de ustedes está interesado, más allá de donde estudie, nosotros la semana que viene hacemos una actividad que es muy importante, que más allá de donde estudien, les sirve un montón. Supónganse que alguno de ustedes quiere estudiar arquitectura. Bueno, tener una charla con este señor que está acá abajo, se llama Joseph Ferrando, que es uno de los mejores arquitectos del mundo, te sirve para ver, por supuesto, la arquitectura de una manera mucho más macro e internacional y para ver si vos te identificás con ese rol de arquitecto que está planteando, haciendo un edificio didáctico como esta charla. Así que si a alguno de ustedes le interesa, con todo gusto se tienen que escribir en la web y elegir las actividades de las charlas y de las clases abiertas que a ustedes les interesa. Bien. ¿Preguntas, inquietudes que tengan? Lo que sea. Hablé de todo y demasiado. A mí se me aparece una duda que es algo que me pasa seguido. Como que igual poco a poco, por ejemplo, con la pandemia y la cuarentena fui encontrando un equilibrio, pero a veces pienso en esto, en la carga horaria en cuanto a estudio. Y me da cosa como de saber cómo equilibrar tipo tiempo de ocio o tiempo para mí con lo que debería dedicarle al estudio del colegio, como que ahí sí encuentro, no sé cuál sería la duda exacta, pero cómo organizar eso. Mira, al principio es muy interesante lo que decís. Al principio uno generalmente en los cambios se desfasa, ¿no? Pasa de una actividad muy tranquila, ¿no? Como es el cole, a de golpe una adrenalina enorme que emana la universidad, donde la mañana curso, la tarde tendría que estudiar, y generalmente, como decía en el ejemplo, me la paso un montón de horas sentado y tal vez no son las más productivas hasta que empiezo a regular. Yo, por ejemplo, estudiaba mejor cuando trabajaba, ¿no? Porque sabía que a la mañana cursaba, a la tarde trabajaba, a la tardecita me desocupaba, noche, y tenía poco tiempo. Y ese tiempo fui mucho más productivo en los últimos años de mi carrera que al principio, que tenía todo el día para mí y no me organizaba bien, lo pateaba para lo último, daba muchas vueltas y capaz tenía toda la tarde, pero no eran óptimas esas horas de la tarde. Entonces, creo que es un aprendizaje aprender a administrar el tiempo, ¿no? En la universidad. ¿Alguna otra inquietud, así como Lucía, algún planteo que tengan que me parece interesante?
Me preguntan acá, Natalia, ¿cómo hace para postularse a la FADU y si se ingreso de todas las universidades? La UBA en general, el ingreso siempre tradicionalmente es en octubre y noviembre, ¿sí? Y lo hacen por letra, ¿sí? Métanse en la página del CBC, que esto ya tiene que estar publicado. Hay un poco de desfasaje porque este año el CBC empezó el 1 de junio, pero tal vez por eso están demorados con algunas cosas en el CBC, pero las fechas siempre tradicionales de la UBA es octubre y noviembre, y es por letra. Este año va a ser todo virtual, así que también está bueno anticiparse a ver cómo es eso, para ver qué necesitan para inscribirse y qué necesitan del colegio, ¿no? El certificado de alumno regular y esas cuestiones más formales que el colegio siempre les va a mandar y ustedes necesitan para certificar que son alumnos del último año. No entendí una parte, tipo, este año, onda, el próximo año de la nueva inscripción y todo eso, tipo, ¿también va a ser virtual? Lamento decirles que parece que sí, ¿sí? Se supone que el primer cuatrimestre de 2021 va a ser virtual. Primero porque no hay vacuna. Segundo porque la universidad no es tan esencial como la primaria y la secundaria y depende qué año. Se están evaluando, son todas cosas que nadie sabe mucho, pero en la universidad hay mucho más riesgo porque la población que concurre a la universidad es mucho más de riesgo. Hay docentes que son mayores de edad o que tienen patologías preexistentes, entonces es lo último que va a volver la universidad, ¿no? Entonces esto tienen que saberlo porque generalmente los que hagan un ingreso o el CPC o empiecen primer año, tal vez el primer cuatrimestre va a ser virtual. Con lo cual yo sé que es no muy alentador, porque este año es muy duro para ustedes en todos los aspectos, sobre todo cuesta mucho proyectarse en este futuro tan incierto y verse en algo y verse trabajando, ¿no? Y cómo trabajo. Es muy interesante también que ustedes pregunten cuando hablen con gente, bueno, ¿y cómo trabajan ahora virtualmente? Es muy interesante cómo las profesiones y las carreras han mutado al trabajo digital y virtual, ¿sí? Aún las que eran menos pensadas tuvieron que adaptarse a la virtualidad. Entonces es muy interesante ver ese proceso, para que ustedes también vean, a ver, ¿cómo sería si yo trabajara virtualmente, por ejemplo, de esta carrera que tal vez siempre soñé hacerla, no sé, en una empresa, o en una ONG, o en un hospital? Bueno, ¿cómo trabajo hoy? ¿Cómo trabajaría hoy? ¿Alguna otra inquietud, pregunta, consulta, lo que sea? Yo en relación a esto de la inscripción, solamente remarcaría lo que decía Esteban, de que está bueno empezar a investigar y a ver cómo es este proceso en cada universidad o las universidades que a ustedes les interese, porque también hay diferencia en relación a, no sé, hay universidades que son más ordenadas, que ya venían trabajando antes también desde la virtualidad o manejando la información en redes de otra manera, y hay otras que no tanto y que tienen que salir como, lo que nos pasó a nosotros también, como adaptarse un poco a esta nueva modalidad. Entonces hay información que está más clara, menos clara, o que hay diferentes puertas de entrada para acceder a esa información. Sí. Entonces sí podemos ir haciendo con tiempo las cosas para hacernos este plan que decía Esteban, organizarnos un poco para que después no se nos pasen fechas o nos quedemos por ahí perdidos en la info. Está bueno. Además, desde el cole también tenemos la oportunidad de acompañar un poquito en ese proceso. Lo venimos haciendo en algunos casos. Muchos ya nos empezaron a pedir este certificado de alumno regular para las inscripciones. Es muy fácil de tramitarlo. Por eso por ahí está bueno no dejarlo para último momento, si ya lo podemos ir haciendo. No sé, todo lo que sirva para ir organizando las cosas que ustedes necesitan, es un tiempo que van ganando, sobre todo porque algunas universidades están como un poco más en veremos, digamos, respecto de qué es lo que va a pasar o cuándo se abre la fecha para inscribirse. Bueno, como que las situaciones por ahí son más diversas, digamos, en este momento. Sobre todo ante la imposibilidad de ir al lugar para charlar con alguien.
Estamos teniendo también la situación de que por ahí el mail que está de contacto no responden, entonces hay que buscar otras maneras de ponerse en contacto con la facultad para ver cómo son esos tiempos y para inscribirse o para acceder a la información. Bueno, a veces lleva un poquito más de tiempo, no es tan rápido, entonces si lo podemos ir haciendo con tiempo, mejor. Eso. ¿Alguna otra consulta, algo que quieran aprovechar? Desde ya les anticipo que, bueno, que el contacto de Esteban lo tenemos. A ver dónde dijo Nati. Acá dice que, Natalia dice que Sí. depende de la carrera. Hay algunas que cursarlas online no es tan posible. Yo te cuento que al final se hizo posible todo este año, ¿sí? Y al final todos terminaron cursando online, incluso medicina, incluso arquitectura y diseño. Conozco bastante dentro del caso. Se buscaron las maneras de cómo la virtualidad y los programas de diseño, por ejemplo, pudieron ayudar a esto, ¿no? Y lo mismo con medicina, con el tema de la simulación. Entonces, sí, se pudo. Tardó en algunas universidades bastante, para mi gusto. Fue muy difícil, muy complejo. En otras, las que más recursos económicos tienen, lo hicieron rapidísimo porque invirtieron mucho dinero. Y otras les costó más, pero se pudo hacer. No es lo ideal en algunas situaciones, pero vivimos en un mundo que no es ideal. Así que es como que todos tuvieron que hacer su esfuerzo y buscar la manera de que esto salga adelante, ¿no? Así que bueno, respondiendo a esa inquietud de Natalia. Estamos en una situación anormal, eso sí es importante enmarcarlo. No es, esto no es lo que ustedes van a vivir, pero esta adaptación o sobreadaptación a esta situación hace que todos hemos desarrollado habilidades desde lo profesional y desde lo humano. Fíjense cuántas cosas nos han pasado para poder sobrellevar esto, ¿no? Entonces, por eso es importante ver los recursos que ustedes han desarrollado para poder atravesar esta pandemia, que no son fáciles, no son sencillos. Ustedes nunca en la vida se van a olvidar de esto y de este año que es y que era tan especial para ustedes, ¿no? Así que por eso digo que esto tenemos que capitalizarlo y poder sacarle el mayor de los provechos para ver con qué nos quedamos de todo esto, ¿no? Porque si nos quedamos como en la queja o en la situación más traumática de lo social, y bueno, no vamos a poder avanzar porque a todos, créanme que nos cuesta esto, desde todos los lugares. Yo no hablé con una persona que me dijera que está feliz, ¿no? Algunos más adaptados, otros menos, pero todos con muchísimas dificultades, desde lo social, desde lo laboral, desde lo afectivo, ¿no? Cuesta muchísimo esto, ¿no? Y por supuesto que es anormal, ¿no? Así que, bueno. Sí, me imagino que muchas veces pensamos o hablamos de esto de volver a la normalidad, ¿no? Hay muchas cosas que van a retomar una forma más conocida a lo que teníamos antes, pero también, como decías, hay muchas cosas que pasaron ahora que son un capital y que son aprendizaje, claro, y que eso se incorporará o mejorará de alguna manera, o por lo menos por ahí está bueno tener esa perspectiva, la manera de hacer, de vivir, de estudiar, de trabajar que teníamos. Creo que esto, lo virtual para muchas cosas no nos ayuda, sobre todo para lo vincular, porque hay algo que es irreemplazable, por suerte, ¿no? Del hacer con otros y sí, otras, pero creo que también se va a incorporar, digamos, de alguna manera, con mucho más de lo que ya estaba, la posibilidad de estudiar virtualmente, de trabajar, de seguir trabajando virtualmente también. Exacto. Hay cosas, ¿no? que no necesariamente tienen que volver a ocurrir en un lugar físico, sino que tal vez llegaron para quedarse de manera virtual, o por lo menos para no sé, me imagino algo mixto, ¿no? Como mira, yo te doy un ejemplo, Cintia, con respecto a lo que estás diciendo. Yo, bueno, como psicólogo tengo mi consultorio, mejor dicho, la semana pasada tomé la decisión de cerrarlo. Yo no vuelvo a la presencialidad. Yo voy a trabajar a partir de ahora todo virtual, los procesos de orientación vocacional.
porque vengo trabajando hace años en esto igual, no empecé este año, pero descubrí una manera muy buena para laburar, ¿no? Y encima me ahorro un montón de dinero en los consultorios que alquilaba. Entonces, descubrí una nueva manera de trabajar. Me cuesta un montón, me costó, sí, claro. Y estoy replanteándome cosas, sí. Y estoy en plena transformación. Pero así que como yo, hay un montón de otros profesionales que no van a volver a la presencialidad como la conocemos. Otro tipo de presencialidad, tal vez. Vieron, capaz que una entrevista al principio, o encontrarte distinto va a ser. Por eso es la nueva normalidad. Cuando se habla de nueva normalidad, ¿cómo va a ser? ¿No? Bueno, nos estamos yendo filosofando de otros temas, pero creo que repercuten en la elección, por eso a eso voy, ¿no? Sí. Bueno. Por suerte, en el cole ustedes tienen este espacio que a mí me parece súper rico, que otros colegios no lo tienen, yo les cuento, yo doy charlas en todos los colegios, generalmente una vez por día, y ustedes tienen un espacio como muy bueno, reflexivo en el colegio, entonces por eso tal vez nos enganchamos con estos temas, que me parecen importantísimos para enmarcar la elección de ustedes. Uh-huh. ¿Algún otro comentario, pregunta? Últimos minutos de oportunidad. Igual les cuento que yo les había pasado también algunos contactos porque a veces hace falta realizar algún proceso individual, ¿no? Para poder elegir por qué camino seguir, que esto no tiene por qué ser este año también, ¿no? Como habilitar que a veces este proceso de elegir dure un poquito más, pero uno necesita hacerlo acompañado de un acompañamiento más cercano, y en ese sentido hay diferentes profesionales con diferentes propuestas para poder hacerlo. Esteban también acompaña, como decía, procesos individuales, más allá de su trabajo en Ditela y de su contacto que en algún momento socializamos, a modo ahí también personal, como me parece que tiene una perspectiva muy copada para este acompañamiento, para esta etapa, así que es una herramienta, un recurso que tienen también disponible. Y después, bueno, si hay interés en alguna carrera puntual de Ditela, también nos puede ayudar y acercar información y responder todo lo que necesitamos, sea de becas, sea de alguna carrera, para comparar, para ver con otras universidades que ustedes están viendo. Tenemos esa posibilidad también. Así que, bueno, queda, me parece, más allá de esta charla, una puerta abierta ahí para necesidades futuras o consultas y demás. Bien, y cualquier cosa que necesiten, como decía Cintia, estoy a disposición. Cintia tiene mi mail, mi contacto. Y bueno, agradecerles y desearles lo mejor a cada uno de ustedes en este proceso, en este camino de elección, ¿sí? Sin prisa, pero sin pausa, digo yo, ¿no? No le pongan pausa a esto, pero tampoco se apuren, ¿no? Tómense su tiempo, respeten el tiempo interno, que a veces no es el tiempo ni del mundo, ni de las instituciones. Yo pasé por 4 carreras antes de ser psicólogo, así que les podría dar como otra charla con respecto a lo vocacional mío. Así que, bueno, nada, agradecerles, Cintia, Silvia, a todos en el cole, Silvina, a todos, y bueno, nada, a disposición de ustedes, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Quinto, por conectarse. Sabemos que estamos arrancando la semana y que tienen un montón de cosas ahí también, requerimientos del cole, así que les agradecemos mucho que se hayan sumado a esta propuesta y esperamos se lleven algunas herramientas. Si les quedan cosas picando, las podemos seguir retomando en otros espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Chao, Esteban, gracias. Chao, suerte, gracias. Dale, gracias.